Continuamos legislando sobre los temas que te interesan y preocupan. Trabajamos en normativas sobre seguridad vial, cuidado de espacios públicos, concientización y más obras en los barrios. Desde el Consejo Deliberante gestionamos para mejorar la calidad de vida de cada salteño. Si querés conocer más, ingresá a cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos. Ahora Saeta tiene nueva página web. Sí, más simple, más sencilla y con todos los servicios que nuestros usuarios necesitan. Los recorridos y sus horarios, desvíos, gestión de turnos, baja de tarjetas extraviadas y mucho más. Saeta App, formas de carga, bondi, Saeta en Google Maps. Toda la información en saetasalta.com.ar. Tenemos un plan de conectividad vial. En Circunvalación Noroeste, la obra presenta un avance del 70% en ambos frentes. Estamos construyendo puentes, trabajando en la red de iluminación de toda la traza y en la colocación de la capa asfáltica. Esta obra dará mayor seguridad vial, fluidez vehicular y beneficiará a todo el área metropolitana. Obras que mejoran tu calidad de vida. Siempre por vos, Gustavo, gobernador. Bueno, el doctor Armando Caro Figueroa nos ha visitado ya en otra oportunidad. Hemos hablado de los 40 años de la democracia, previo a que la democracia cumpla 40 años, y me parecía que esta instancia en la que los argentinos en pocos días más vamos a tener que ir a un balotaje quizás nunca tan controvertido como este, y que me parecía que frente a una gran incertidumbre que se nota hoy en día entre distintas opiniones, creo que era importante ver cómo se van mirando estas instancias con las que la democracia nos desafía, en definitiva y de alguna forma, ¿no? Así que, Armando, muchas gracias por estar aquí, por ayudarnos a tener puntos de vista sobre esta instancia complicada, difícil, que creo que no lo hemos vivido nunca, ¿no? Seguramente que no. Siempre hubo ansiedad cuando la elección estaba muy pareja, ¿no? Por ejemplo, el 73 y eso, pero hoy la situación es original, es diferente a otras ocasiones. Primero porque se suma a una crisis política, ¿no?, muy profunda, una crisis que alcanza a los partidos políticos, a la clase dirigente, a todo el mundo. Es una crisis de representación profunda. Una crisis de representación, efectivamente. Claro, está todo bajo cuestión. El ciudadano común, sea trabajador, intelectual o campesino, duda de sus canales tradicionales de representación. Esto es un problema añadido. Y después una crisis económica, inédita también, porque los argentinos que tenemos más de 40 y hacia arriba, siempre tratamos de ubicar una situación económica parecida. Esto se parece al Rodrigazo, esto se parece al 2001, esto a la hiperinflación de no sé qué. Pero esta situación también es muy original, porque quizás la conducción, la marcha de la economía está impidiendo un estallido, así como ocurrió en el año 75 con Celestino Rodrigo. Es decir, entonces aquellos que esperan un estallido con buena onda o con mala onda no van a tener satisfacción a sus inquietudes, porque
En fin, la economía tiene canales de estabilización que antes no tenía, por lo menos hasta el momento electoral, ¿no es cierto? Así que en este marco, cada ciudadano tiene que pensar su voto y tomar decisión. Lo que ocurre es que yo creo que si tuviéramos 2 votos cada uno, uno diría, bueno, yo voto en materia institucional por la defensa de la República, por las instituciones, por la independencia del Poder Judicial, y con este voto por una salida de la crisis con más mercado y menos intervenciones del Estado. En fin, esos objetivos están divididos en 2 candidaturas. Si no hay una candidatura que reúna una vocación republicana, independiente, en fin, a lo que marca, incluso respetuosa a la Constitución del 94, de la reforma de 1957, y después también en el mundo de la economía, pues las propuestas son muy superficiales, ¿no? Es como que si los candidatos no se animaran a decir exactamente qué van a hacer, bien porque teman una reacción del electorado, bien porque no sepan qué es lo que hay que hacer, ¿no? Que es lo más probable. Yo lamentablemente sigo por distintos medios la evolución de los debates políticos, en fin, de las inquietudes de los candidatos, de los supuestos ministros, etcétera, y no veo que haya una idea clara de dónde sacar al país, cómo sacar al país con un mínimo de consenso, porque no se puede sacar al país apoyando a la mitad, apoyándose en la mitad de ese país contra la otra mitad. Eso es muy malo, muy peligroso. O sea, tenemos que encontrar una solución, ¿no? Los que creen, por ejemplo, en una economía de mercado deberán reforzar su compromiso con la República, y al revés, ¿no? O sea, los que crean en la República también deberán, en fin, equilibrar un poco las 2 posiciones, ¿no? Y una última reflexión, así como eso no ocurrió en el momento de las PASO ni en la primera vuelta, porque los candidatos demostraron una desnudez pasmosa, porque se centraron a hablar a su propio público, olvidándose de un mensaje al resto del electorado, sobre todo al que estaba dudando. Eso condicionó el resultado. Es imposible muy direccionado a los núcleos duros, ¿no? Exactamente. Y encima que, como nunca, estaba dividido en 3 tercios. Claro, exactamente. ¿no? Esto no había ocurrido. Claro. Y me parece que lo que tenemos de inédito en este caso es que, digamos, aparezca esta disrupción, digamos, y que llegue a la instancia final una propuesta disruptiva de absolutamente todo. Y esto es lo que me parece que termina poniendo un esquema de incertidumbre que aparecen las dudas de votar en blanco, no sé, de tantas cosas en las que estamos hablando en estos días, ¿no? Veremos cuál es el resultado final, porque yo creo que hay mucha gente que está, digamos, comprometida históricamente, familiarmente, con una opción u otra. Pero hay una enorme cantidad, digamos, de la calle del medio que está buscando hacia dónde orientar su voto. Y hoy no tiene elementos suficientes como para orientar su voto, ¿no? Porque no hay, supóngase en el caso de la Corte Suprema, un compromiso claro de que no se puede avasallar la institución de la Corte, no se puede, en fin, jugar para obtener sentencias favorables en un caso o en otro. Necesitamos compromisos categóricos concretos, o sea, tampoco hay certeza de que quien llegue al poder intente eternizarse en el poder, ¿no? O una reelección, otra reelección, o que ponga en cuestión la Constitución del 94, que es una especie de un retoque profundo de la Constitución de 1853. O sea, necesitamos que esto se despeje, ¿no? Y hoy, hasta el día de hoy, ningún candidato, y si alguno ha dicho algo a media lengua, digamos, que no es muy convincente, ¿no? Pueden decir, pero aquí esa es la cuestión central. Y después pretender que se va a salir de la crisis y aplicando a la noche a la mañana las reglas de economía de mercado y dejando un tendal de gente fuera de la economía, fuera de las necesidades básicas, me parece que, aparte de que es imposible, es de una crueldad que impropia de un sistema democrático. El sistema democrático está pensado para albergar también a aquellos que han ido quedando
fuera del acceso a los derechos básicos, ¿no? A una vida medianamente digna. O sea que estos son los temas que lamentablemente no... El asunto que yo conozco, por ejemplo, que es el tema laboral, cómo diseñar un sistema laboral, es nada, es decir, algunos creen, dice, todo el poder a los sindicatos, a los mismos sindicatos de siempre, y otros dicen, ni un poder a los sindicatos, hay que usar en fin, algún elemento contundente contra la acción sindical. Yo creo que eso es, primero, impracticable y además malsano, porque Argentina tenemos que acostumbrarnos a convivir con conflictos y con derecho a protestar, y no se puede pretender que cuando las cosas van regular o mal, todo el mundo, digamos, agache la cabeza y termine digiriendo lo que ocurre. O sea, la democracia avanza cuando hay protesta, cuando hay mentes abiertas, cuando hay capacidad de proponer y discutir con otro que propone algo diferente, sentarse a la mesa sin guadaña, sin motosierra, sin nada, sentarse amablemente y buscar puntos de coincidencia, ¿no? Te escuchaba y me acordaba de una frase de Tocqueville, no me la voy a acordar textualmente, pero Tocqueville decía en esa obra maravillosa que es La democracia de América, decía una cosa como que en los pueblos en los que no hay ruidos, donde la gente no habla, no hay democracia, ¿no? Tenía un poco a referencia de esto que comentaba, ¿no? Es decir, se necesitan, es decir, que después se encuentren puntos en común, pero bueno, tiene que haber, digamos, cierta disputa, razonable, obviamente, pero tiene que existir, es parte del sistema. Sí, eso se ve, por ejemplo, en Salta, donde hay poco diálogo, poca capacidad para sentarse con el otro, el que tiene el poder, el anterior, que tiene el poder, tiende a sentarse con los leales, ¿no? Que le pintan un panorama, que todo está fantástico, y eso le cierra la posibilidad de percibir bien la realidad, ¿no? Y de encontrar, digamos, propuestas creativas, por ejemplo, resolver el problema de la conflictividad, las huelgas, los piquetes que interrumpen y esto, es un problema sofisticado, no un problema que se resuelve con el comisario, que dice, bueno, atendeme, llamar al comisario, el de la Quinta, que yo me acuerdo de mi época, y que él va a poner orden, ¿no? O sea, tenemos que aprender a negociar, aun cuando no nos guste el interlocutor. Yo no puedo decirle a los docentes con quién me gustaría negociar, O sea, esto es una cuestión de un estilo de vida democrático que cuando fracasa la democracia se empobrece. Y además, por ejemplo, para ir a un caso concreto de Salta, es que esta crisis de representatividad se ve en cuestiones muy simples. Por ejemplo, los colegios profesionales, empezando por el de abogados, no tienen representación de las minorías. El que gana por un voto se lleva toda la conducción. No hay. En el gobierno usted consigue el 30% de los votos y se lleva el 75% de los diputados. Es decir, la democracia está mal diseñada, mal pensada, y la gente que podría influir en un cambio que nos haga mejores ciudadanos, más responsables, etcétera, esa gente, el único lugar que tiene es la lista negra, Es decir, de esta gente mejor ni hablemos, porque yo creo que esto es algo que debemos pensar después de la elección esta que viene, que es tan importante, pensar cómo abrimos un espacio de reflexión para reformar lo que hoy ya no funciona, ¿no? Y de tolerancia, ¿no? Fundamentalmente de tolerancia. Claro, claro, eso yo... En fin, vivimos en una época donde en el mundo la tolerancia ha ido perdiendo espacio, ¿no? Pero aquí la intolerancia se expresa afortunadamente sin violencia física, y menos con violencia armada. Afortunadamente esa etapa la dejamos atrás, pero sí que la intolerancia se expresa en esto de listas negras, de bloquear, de favorecer a uno y perjudicar a otro, esta cosa que es primitiva, que ya sabemos lo que da, es decir, no conduce a resolver los problemas, conduce a que un equipo de gente, un grupo, una sigla, pueda llegar hasta 12 años en el poder, incluso si se le da la oportunidad puede reformar la Constitución y ir por otros 12 años, a eso sí, pero hacer de una Salta que tiene un enorme potencial económico, con sus recursos mineros, con sus recursos agroindustriales y demás, hacer de esto una sociedad más equilibrada,
más integrada, de eso nada, de eso no hablar. O sea, muchos sectores de la clase política se dirigen, digamos, por decir, hay que ir a los barrios, una semana antes, 10 días antes, hay que ir a los barrios a repartir, ignorando, digamos, una situación, la situación real donde se vive ahí. Salta figura en la cabeza de las ciudades con mayor hacinamiento que hay en Argentina, ¿no? Vivimos, hay mucha gente que vive hacinada y esto genera pésima calidad de vida. Hay sectores donde la violencia, digamos, delictiva está enseñoreándose, ¿no? Está tomando posiciones. Esto tiene que ser la agenda que, bueno, que tiene que terminada esta instancia electoral, en la agenda en la que hay que ponérsela como desafío, ¿no? En la que hay que trabajar. Exactamente. Armando, te agradezco muchísimo estar acompañándonos como siempre, muy amable, ¿eh? Muy bien. Hasta cualquier momento. Bueno, nosotros nos estamos yendo, gracias por acompañarnos, nos vamos a reencontrar el próximo domingo a las 8 de la noche en esta misma casa en Somos Salta. Gracias por acompañarnos, que terminen muy bien su día.